Bueno, entramos a las 10:46 en un tema que nos quedó pendiente, se nos acabó el tiempo y siempre se nos acaba el tiempo, pero vamos a retomar el hilo de una historia que creemos muy importante, es una historia muy importante porque nos habla de lo que puede pasar con una familia, con un padre, con una madre que ve que su hija ha sido llevada, desaparecida, y que pasan los años, 16 para ser precisa, y no logran que la justicia les entregue de nuevo a su hija, que bueno, pues hubo rastros, hubo informaciones a lo largo de estos años que ahora volvemos a recuperar a través de esta conversación que aprecio muchísimo, nuevamente con la presencia de la doctora Alicia Elena Pérez Duarte, que pues actualmente es investigadora de jurídicas de la UNAM, pero en su momento fue funcionaria de la Procuraduría y pues siguió de manera muy directa este y los casos que le tocó vivir en su momento. Así que le aprecio a la doctora Alicia Elena Pérez Duarte y a Silvia Elida Ortiz Solís y a Óscar Sánchez Viesca, padres de Fanny, que es la muchacha que a los 16 años fue llevada de Torreón y ahora seguimos exigiendo que desde luego aparezca. Gracias, doctora. Gracias, Alicia, por estar aquí esta mañana nuevamente. De nada, al contrario, gracias por volver a ver a los papás de Fanny, a quienes abrazo de corazón, y por la oportunidad de volver a retomar el punto. Por supuesto, déjame saludar rápidamente con Silvia. Gracias, Silvia. Gracias, Óscar, por estar aquí a los dos. Un abrazo muy fuerte para ustedes. Y te quedaste efectivamente, doctora, en un punto. Retomemos el hilo, vuelve a hacer un resumen de qué te tocó vivir como funcionaria en este caso. Les comenté que conocí el caso en marzo de 2006. Me comprometí con la Procuraduría de Coahuila a colaborar. En esta colaboración de los primeros meses era evidente que había muchas manos negras metidas. Por lo tanto, el procurador de Coahuila aceptó que la FEBIM, de la cual yo era titular, nos encargáramos exclusivamente de este caso. Y en aquel entonces el procurador era cabeza de vaca y, dato muy importante, el director general de la AFI era García Luna. Empecé la investigación con 4 elementos que solicité de la propia AFI para dedicarlos exclusivamente a esta investigación. Y los datos era muy relevante para mí que cada vez que los 4 elementos de la AFI tenían pistas claras de cómo llegar hasta Fanny, ellos tenían que informar a su jefe, García Luna, y de repente volvíamos a perder la pista. Cambia el sexenio, el procurador es Medina Mora, Eduardo Medina Mora, cambian al director de la AFI, nada más que y cambia la estructura de la AFI, y hay que recordar que el secretario de Seguridad en el sexenio de Calderón fue García Luna. Entonces, con este cambio yo aprovecho para pedir directamente al nuevo encargado de la AFI, de lo que siguió de la AFI, que me cambiara los 4 elementos que me habían dado, me pusieran otros 4 que solo me reportaran a mí. Medina Mora y todo el mundo lo aceptó, me imagino que porque consideraban que no era un caso relevante, y me dejaron actuar. Me dejaron actuar hasta noviembre del 2007, cuando logramos ubicar claramente a Fanny. Fanny en los meses previos había tenido una hija, no un hijo, una hija, a la que le pusieron el nombre de Silvia. Fanny se cambió el nombre, si mal no recuerdo, se cambió el nombre por Claudia Moreno o Morales, ahorita no recuerdo bien el dato, y el apellido que lleva esta niña, Fanny, Silvia, perdón,
es Moreno. En fin, la localizamos, la ubicamos perfectamente, era claramente ella, en Pharr, Texas. Fuimos hasta Pharr, yo no podía pasar la frontera por una cuestión de protocolo internacional, me quedé del lado mexicano. Cuando nos cercioramos, los elementos que mandé a Pharr se cercioraron que Fanny estaba en su casa, y lo único que necesitábamos hacer era hablar con ella, pedirle una fotografía con los diarios de aquel día y retirarnos, porque para ese entonces Fanny ya era mayor de edad. O sea, no la podíamos traer como si fuera menor de edad, a eso me refiero. Le hablé a Eduardo Medina Mora personalmente, él me contestó, no fue su secretaria, no fue su secretario. Medina Mora me contestó, le expliqué de qué se trataba, le dije en dónde estaba Fanny. En ese momento me dijo, ¿en dónde me dijiste? En Pharr, Texas. Espérame tantito, te devuelvo la llamada. Se tardó unos minutos en devolverme la llamada. Cuando se volvió a comunicar, me dijo, aborta. Perdón, ¿cómo que aborta? Los papás tienen buscando a Fanny desde hace 3 años más o menos. No podemos abortar, lo único que necesito es ayuda consular para que la actuación sea una actuación que tenga validez legal, que podamos demostrarle a los papás que su hija está viva, que su hija está bien. Aborta, son instrucciones precisas, aborta. Le volví a insistir, me empezó a gritar, y le dije, es que si tú no me das el apoyo ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para que manden al cónsul a atender la diligencia, esto no va a tener ningún sentido. Me dice, no solo aborta, sino además no le digas nada a la familia. Ya, porque además, dato importante, dentro de toda la investigación que habíamos logrado hacer, nos decían que estaba como pareja sentimental de el Z3. Yo no sabía quién era el Z3, no era mi área, el crimen organizado. Cuando me dijeron que el Z3 me imaginé que era alguien peligroso y ahí construí una hipótesis del caso que me parece ser sostenible y que además es algo que se repite en muchas desapariciones de jóvenes. Y la hipótesis del caso es que quien sea que fuera el Z3 la vio, le gustó y pidió que se la llevaran. Esto, en términos coloquiales, es un levantón, es para llevarle una, entre comillas, novia al jefe. Esa fue mi hipótesis y así lo estuve manejando. Cuando le digo a Eduardo Medina Mora que posiblemente fuera la compañera del Z3, fue cuando me dijo, ahorita te vuelvo a llamar. Entonces se me olvidó ese gran detalle. No se me olvidó, sino no lo dije en el relato. Pero en fin, cuando me dice aborta y sobre todo cuando me dice no le digas nada a su familia, para mí era inconcebible que sabiendo dónde estaba, que sabiendo que estaba bien, que sabiendo que los señores Sánchez Viesca, la familia Sánchez Viesca Ortiz, ya tenían una nieta, simplemente humanamente no podía callarme la información. No pude hacer más oficialmente, precisamente por la falta de apoyo consular, por la falta de apoyo del procurador de aquel entonces. Me regresé a México y lo primero que hice fue comunicarme con Silvia por teléfono y después la fui a buscar a Torreón para darle todos los datos que tenía, porque para ese entonces ya nada más estaba yo esperando a ver qué sucedía
con otro de los 3 casos emblemáticos que yo tenía, que resultó ser el mismo fracaso y todo el mundo lo conocemos, el de Lidia Cacho, 3 casos emblemáticos en los que no me dejaron actuar y por eso renuncié. Yo le avisé a Silvia que iba yo a renunciar, que les daba toda la información que tenía y les conté hasta dónde yo había podido llegar. Este caso, como los otros 2, me pesan muchísimo. Pero, por supuesto que sí. Sí, por supuesto que sí, desde luego que pesan y desde luego que hay que hablar de ellos, por supuesto hay que exponerlos públicamente. Estás haciendo unas revelaciones, doctora, muy fuertes respecto a lo que a ti te tocó vivir de forma directa siendo funcionaria precisamente de la Procuraduría. Y bueno, pues lamento, este programa así es, ni hablar, lamento muchísimo que estamos a punto de acabar la transmisión en vivo, pero le pido tanto a la doctora Alicia Pérez Duarte como a los papás de Fanny que no nos despidamos, que nos quedemos aquí un momento para continuar hablando. Vamos a grabar el resto de la conversación para transmitirla mañana en este mismo programa, así que no me despido. Silvia Elida Ortiz Solís y Óscar Sánchez Viesca, padres de Fanny, y no me despido, doctora Alicia Elena Pérez Duarte. Vamos a cerrar el programa agradeciéndole al público que haya permitido pues estar con ustedes en esta transmisión. Hemos tenido muchas cosas, está desde luego acaparando la información del proceso electoral en los Estados Unidos y los análisis y todo lo que hemos presentado aquí. Pero bueno, no me despido de ustedes 3, me despido del público y lo esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana en este espacio de noticias y ya le contaremos, ya le presentaremos la parte de la conversación que ahora mismo haremos con los padres de Fanny, esta niña, porque era una niña, muchacha de 16 años, menor de edad, que fue llevada de esta manera y 16 años después ellos, naturalmente, como padres, siguen en su búsqueda y en su exigencia a las actuales autoridades. Lo que ha revelado, lo que está planteando la doctora Pérez Duarte es sumamente grave y pues involucra las responsabilidades del más alto nivel, a los cuales ya le puso nombre y apellido. Esta mañana presentamos la conversación completa con los padres de Fanny, esta joven niña de 16 años que fue pues raptada, llevada, o la palabra que corresponda, por un grupo criminal hace 16 años en Coahuila. Y pues lo que ahora en 2020 se tiene que decir al respecto de este caso, han pasado 16 años de que ocurrió aquello y bueno, pues hemos conversado con ellos en este programa. Lamento mucho que se terminó el tiempo y no pudimos tener la conversación completa, pero ahora lo hacemos. Ahora hacemos esta conversación para conocer el caso que sucedió con Fanny, cuáles fueron las circunstancias en que fue sustraída y qué ha pasado todo este tiempo. Gracias de nuevo a Silvia Elida Ortiz Solís y a Óscar Sánchez Viesca López, padres de Fanny, y gracias a la doctora Alicia Elena Pérez Duarte. Le propongo a la doctora Pérez Duarte que escuchemos a los padres en este momento y ahora escucharemos lo que ella ya nos adelantó en cosas muy importantes que nos está informando acerca de lo que ocurrió dentro de la propia Procuraduría General de la República, en donde ella era funcionaria de alto nivel y que tomó este caso como los casos que tomó en su momento, que se convirtieron en casos emblemáticos y que al final, al no ser procesados como se debían, pues terminó con la renuncia de la doctora Pérez Duarte hace algunos años de esa Procuraduría. Silvia, Óscar, gracias de nuevo por estar aquí. Les pregunto así de básico, ¿qué sucedió con Fanny? ¿Cuáles fueron las circunstancias en las cuales su hija fue sustraída? Silvia, cuéntenos la historia de ella. Bueno, un día normal, un día que como familia no sabemos que esto iba a suceder. Ella se fue a su actividad normal de el colegio donde ella estaba estudiando. Era un torneo de básquetbol en el cual ella asistió y están los compañeros que dicen que ella estuvo presente, que ella participó y que la vieron partir, ¿no? Y ella sale de ahí, va a la calle 28 a entregar un Dixman, pero a la persona a la que le iba a entregar el Dixman no se encuentra. Ve a la mamá de otra compañera que vive ahí cerca, habla con ella, siendo esta la última persona que la vio.
Nosotros estuvimos como familia pues buscando en esa zona y nos damos cuenta que ahí en ese día hubo una preinauguración de un bar, y este bar para hacer un table dance, y había camionetas de Tamaulipas, de Durango, de Texas, de Nuevo León. Seguimos nosotros hasta que sabemos que gente de ahí es personas que la levantan. Ahora, en este caminar es que supimos de la doctora, fue una cosa muy curiosa porque supimos de la doctora y nos citan en Saltillo sin saber que la íbamos a ver. Para nosotros fue congratularnos el que ella estuviera presente y que ella tomara el caso porque ya nos habían hablado de ella. Todos los avances que ella menciona los sabemos y hemos peleado por ellos, pero nos dicen que no existe nada de eso, que no hay cómo comprobar lo que ella está diciendo. Entonces dicen que no hay desaparición. De hecho, nos acaban de citar en la CEIDO, estuvimos ahí y nos dicen no hay nada que corrobore la delincuencia organizada, por lo tanto esto pasa a ser, yo creo, una desaparición simple o una ausencia voluntaria. Entonces el enojo que causa para la familia fue enorme. ¿Por qué? Porque a 16 años no puede ser posible que nos salgan con esto. Cuando en el 2012 se hizo todo un escándalo y porque involucraban a mi hija en Lascano y una foto de por medio. Entonces yo les he dicho mucho, ¿quién es Fanny? Para que la involucren así y saquen esta nota y que nos daña como familia, pero sobre todo daña la reputación de ella. Entonces es algo que se tiene que hacer ya. Hemos estado solicitando apoyo a mucha gente y la verdad nos vemos solos e incapaces de poder lograr encontrarla. Óscar Sánchez Viesca, como padre de Fanny, ¿qué tiene que contarnos? Pues el día de hoy precisamente se cumplen 16 años de habérsela llevado estas personas y con un dolor como si fuera el primer día, la seguimos buscando como si fuera el primer día. Ha sido, escuchar esto es algo sumamente grave, es una omisión porque está de por medio la vida. En estos momentos no sabemos si ella pueda estar viva o no, pero el hecho de lo que comenta la doctora, pues es sumamente grave porque es una omisión de una máxima autoridad que está precisamente para eso, y yo creo que pues esto tiene que tener consecuencias. Nosotros tenemos que saber qué pasó con Fanny y sobre todo dónde está Fanny, si está viva o no. Entonces tenemos que encontrarla. Por la cuestión de edad, por la cuestión de salud, solo le pedimos a Dios que nos dé ese tiempo y esa salud para encontrarla de la forma que sea. Pero esto me parece muy revictimizante y me parece una omisión sumamente grave de una autoridad de ese nivel haber hecho esto, porque es la vida de mi hija. Para las personas que no hayan escuchado la declaración que hizo la doctora Alicia Pérez Duarte en la conversación que tuvimos que cortar, doctora, te propongo que nos vuelvas a contar, como funcionaria, como alguien responsable de este y otros casos que fuiste en la Procuraduría General de la República, ¿qué sucedió con el caso de Fanny? Habrá personas que te escucharon, habrá personas que no. ¿Por qué no nos vuelves a colocar precisamente en la sintonía del tipo de situaciones que te tocó vivir? Cómo no, con mucho gusto. Como ya dijo hace un momento Silvia, nos conocimos en Coahuila, en Saltillo. Fui a otra gestión allá y me los presentaron, el entonces procurador me los presentaron y me contó lo que había sucedido y con su hija Fanny,
y quedamos el procurador de Coahuila y yo que íbamos a colaborar en la búsqueda de ella. Tu PGR y el procurador de Coahuila, ¿no? Y el procurador, sí, yo como titular de la FEBIM, que no es FEBIM-TRA, antes era solo FEBIM, y él como procurador de Coahuila. Al poco tiempo, las dos instituciones nos estábamos literalmente poniendo trampas, pisándonos los callos, y entonces se decidió que solo estaríamos haciendo la investigación y la búsqueda la FEBIM. En ese entonces, estamos hablando del 2006, era procurador Cabeza de Vaca, y el director de la AFI era García Luna. Es muy importante subrayar esto por todo lo que sabemos ahora. Pedí 4 elementos de la AFI para que me ayudaran a seguir todas las pistas que había, unas que eran muy fantasiosas, pero había que agotarlas todas, hasta encontrar una ruta que nos llevara hasta ella. En esta ruta, ya trabajando exclusivamente con estos 4 elementos de la AFI, cada vez que veíamos datos claros que podíamos armar, íbamos y buscábamos en donde se nos decía, y todo había cambiado, todo había desaparecido, nadie conocía, nadie sabía. Y coincidía esto con la información que los 4 elementos le daban a sus jefes en la AFI. Entonces, pasa el tiempo, es terriblemente frustrante, desde luego, cambia el sexenio, entra como procurador Eduardo Medina Mora, y García Luna se va como secretario de Seguridad Pública, haciendo un reajuste entre AFI y la Secretaría de Seguridad, y los elementos, estos 4 elementos ahora dependen de la Secretaría de Seguridad. Se hizo un acuerdo, cambiamos de elementos y me dieron a 4 que solo me iban a reportar a mí. Y de esta manera logramos que en finales de octubre, principios de noviembre del 2007, ubicar que Fanny había sido madre, que Fanny estaba viviendo con el Z3, que Fanny vivía en Far, Texas. Comprobamos la información, incluso el nombre con el que se ostentaba Fanny y el nombre en que le pusieron a su hija, Silvia Morales o Moreno, es un dato que ahorita no tengo en la cabeza, pero uno de los dos. Pero todo coincide. Le logramos tomar fotografías a Fanny, y ahí armamos la hipótesis de que habían literalmente levantado a Fanny para que viviera en compañía de este hombre. No podemos decir, y nadie lo puede decir, que Fanny supiera con antelación que la iban a levantar o que se la iban a llevar y que iba a ser concubina del Z3. La hipótesis es que se trata de personas. Un grupo secuestra a la adolescente y se la lleva a un hombre que da la casualidad que es un hombre que pertenece al crimen organizado. Seguimos la investigación, insisto, hasta que la localizamos, armamos un operativo para que los elementos que estaban trabajando conmigo pudieran cerciorarse de que Fanny estaba en un día determinado en su casa y que yo pudiera hablar con ella. Así sucedió. Yo fui a la frontera, ahí me avisaron que efectivamente estaba en su casa, pero para poder actuar con validez necesitaba yo el apoyo consular mexicano
en FARC. Para ello necesitaba reportarle al que era procurador, que era mi jefe directo, Eduardo Medina Mora. Le hablé por teléfono, le expliqué el caso. Cuando le dije que Fanny tenía una hija con el Z3, él me dijo, ahorita te devuelvo la llamada. Al principio era así como, no, todo te vamos a ayudar, no sé qué. A la hora que le dije que estaba con el Z3, que había tenido un hijo con el Z3, espérame tantito, ahorita te devuelvo la llamada. Esperé unos minutos, me devuelve la llamada y lo que me dice es, aborta. ¿Cómo aborta? Lo único que necesito es al cónsul que me ayude a certificar en Estados Unidos lo que yo estoy haciendo para tomarle una foto a Fanny, que para ese entonces ya era mayor de edad. No me la podía llevar, no la podía decir, te vienes porque eres menor de edad y te vienes a México. Lo único que necesitaba era asegurarle a sus papás que ella estaba viva y en dónde estaba. Pero para eso necesitaba el apoyo consular. Medina Mora me dijo, aborta, son instrucciones, me lo repitió 3 veces, me dijo que como era la muchacha mayor de edad, que tenían un operativo en esos días en FARC y que en cuanto detuvieran a el Z3 y sus cómplices, a la joven la iban a trasladar a México para que la pudiéramos... A ver, si ya está todo eso, no tiene nada que ver con la investigación, solo necesito atravesar la frontera con el cónsul, una fotografía con el periódico de hoy para asegurarle a los papás que ella está viva y está bien. Era todo una cuestión humana, ¿sí? Independientemente de si había crimen organizado alrededor de ella o no. Mi función era esa, aborta, y sobre todo no le digas nada a los papás. No me quedó más que pedirle a los elementos que tenía yo en FARC que se regresaran, porque si ya la policía de Texas de FARC, sabía que estaban allá oficiales mexicanos, podíamos tener un problema y me los podían detener allá. Nos regresamos a la Ciudad de México. Hablé yo con Silvia, le conté, no por teléfono, le dije que nos teníamos que ver y nos vimos en Torreón. Ahí le di todos los datos, aunque me habían ordenado que no hablara, pero humanamente no podía yo saber que son abuelos, yo saber dónde estaba su hija y no decírselos, independientemente de las decisiones que tomé después, porque fue todo muy rápido. Se juntaron las pésimas decisiones en el caso de Atenco, en el caso de Lidia Cacho y en este caso. Y en las 3, que son casos relevantes y siguen siendo casos relevantes para nuestro país, los 3, Eduardo Medina Mora y García Luna, bloquearon la acción de la justicia. Y sí sé que dicen que no hay ningún expediente sobre el caso de Fanny en la FEBIM. Desde luego hay que tomar en consideración que desde el 2007 al año siguiente la FEBIM se transforma y se convierte en FEBIM-TRA para el tráfico, para también atender tráfico de personas. Y después, ya en el 2012, si mal no recuerdo, viene el asunto del Rápido y Furioso, que se destapa todo el escándalo de Rápido y Furioso, y ahí es cuando supe que por donde pasaban las armas, donde se concentraban las armas eran en FARC y de ahí pasaban a México. Si mal no recuerdo, y si tú, Carmen, nos ayudas a recordar, y ahí supe que para el 2012 el Z3 era el famoso Lasca. Yo no sé, sí, Humberto Lascano, sí. Yo no sé, ni puedo asegurarlo, de que el Z3 de 2007 sea la misma persona que el Z3 del 2012. Tampoco puedo asegurar que la mujer que estaba con Lascano en el 2012 sea Fanny.
porque pasaron muchos años y sabemos cómo funcionan estas relaciones en muchos lados, pero especialmente en hombres que tienen el poder del dinero y de las armas, como son los hombres que trabajan en el crimen organizado. Por ética profesional, no había yo, desde el 2012, la última vez tuve una entrevista en el periódico intentando dar elementos para que se retomara desde FAR para acá la búsqueda de Fanny. No pasó nada. Las subsecuentes titulares de la FEBIMTRA no hicieron nada hasta donde yo sé. Y les quiero una conjetura que tengo. Hace unos días me citó la CEIDO para ir como testiga. No me han dicho de qué se trata. No sé cómo quieren que vaya de testiga si no voy a saber a qué voy, pero supongo que es el caso de Fanny. Ahora, atando cabos, si ustedes acaban de ir a CEIDO, Silvia, y señores Sánchez Viesca, si ustedes acaban de ir a CEIDO, muy probablemente sea por eso que me citaron. Y tengan la certeza que voy a dar todos los elementos. Desafortunadamente, por ética, no tengo el expediente conmigo. El expediente se quedó en la FEBIM con Guadalupe Morfín, que fue la siguiente titular, la que transformó la FEBIM en FEBIMTRA. Pero sí voy a dar los datos de quiénes eran los 4 elementos para que seamos ya 5 testimoniales y obliguemos a la Procuraduría a trabajar en esa línea e intentar localizar o saber qué pasó desde noviembre del 2007 a la fecha con Fanny. Ojalá podamos hacer algo. Es muy importante, doctora Alicia Elena Pérez Duarte, lo que nos estás diciendo, y sobre todo para Silvia y para Óscar, que acaban de ir precisamente a la Fiscalía General de la República, a la CEIDO, porque pues ellos nos han narrado, y ahora les pido que nos digan qué piensan de que pudiera ser que la solicitud que le están haciendo a la doctora Pérez Duarte se refiera a ser testigo del caso Fanny. No lo sabe la doctora, lo acaba de decir, pero podría ser que la Fiscalía General esté buscando a la doctora para pues rearmar lo que no aparece y debería aparecer en un expediente que a ustedes les han dicho que no está en donde debería estar. Silvia, ¿qué dices de lo que nos está contando la doctora Pérez Duarte? Bueno, efectivamente es por lo del caso, por lo que es citada la doctora. ¿Y por qué? Porque nosotros logramos tener una copia del expediente y al momento de revisarlo nos damos cuenta de que faltan muchas fojas, ¿sí? Y lo más importante es que faltan sábanas de llamadas donde se reflejaban los movimientos de los presuntos. No, dicen ellos, no puede ser posible que no estén, no entendemos por qué no están, se me hace que usted no está bien, pero espérame, o sea, inclusive gracias a Dios que nosotros logramos tener ahí anotaciones en donde sí anotamos algunos de los teléfonos de las llamadas, y cuando se los damos a conocer a la actual MP, se da cuenta de que son teléfonos de Baja California, como de Tamaulipas, como Puebla, como Veracruz, como Chiapas, Colombia. O sea, aquí lo más importante es que sí desaparecieron muchas fojas del expediente, está hecho todo un desastre el expediente, no tiene ni pies ni cabeza, todo está revuelto, ¿sí? Y lo que más argumentan es que no hay nada que pueda sustentar lo que la doctora en su momento estableció. Nos hablaron de 50 líneas de investigación, las cuales se supone fueron lentamente concluyendo, no las concluyeron todas, pero ahorita lo más relevante es que que me llama la atención es, señora, pues es que como no hay nada que sustente lo que ustedes dicen, pues es desaparición simple y, o sea, se quieren quitar el expediente del medio.
Entonces, eso no puede ser posible. Si ella, como ellos manejan desaparición simple, yo les pregunto a ustedes, si tú te enojas con tus padres, ¿cuánto dura sin hablarles? Ya son 16 años. No puede ser que estén manejando una historia que yo les digo que es una película de vaqueros y que es una burla para la familia Sánchez Viesca Ortiz. Óscar, como quiera que sea, independientemente si hubiera llegado el caso a que hubiera algún disgusto de la muchacha, del adolescente, en todo caso era una menor de edad. Y bueno, en ese supuesto no se justificaría en absoluto la inacción de las autoridades. Óscar. Efectivamente, y digo, ¿quién mejor para conocer a sus hijos más que nosotros como padres? Y bueno, pues Fanny, aparte de que era una menor de edad, 16 años cuando se le llevan, pues es una niña pegada a la casa, no salía a fiestas, no le gustaba bailar, no quiso 15 años precisamente por lo introvertida que era desde niña, desde chiquita, y créemelo, Carmen, que para nosotros ha sido últimamente muy difícil, porque hemos estado siendo revictimizados y golpeados por las mismas autoridades. Hace un mes y medio yo ahorita me descompensé mucho de mi salud a raíz de un fuerte coraje que hice la última vez con la MP, porque nos dice que después de 16 años que no hay delincuencia organizada, que tenemos que comprobarla nosotros como familia, que tenemos que comprobar que hay delincuencia organizada cuando hay declaraciones de presuntos donde familiares o la cabeza de ese grupo era contador del grupo delictivo en Tamaulipas. Entonces se me hace inverosímil. El expediente duró perdido un año. Por voz propia de un ministerio público que lo tuvo en aquellos años, nos dice que después de un año perdido fue localizado y que lo tuvo Medina Mora en su poder todo ese año. Y a raíz de ahí se pierden las sábanas de llamadas que, como ustedes saben, son fundamentales para una investigación, para poder judicializar algún caso, cuando para ya pasarlo a un juez. Por eso no ha pasado nada después de 16 años, porque ya un personaje de esa investidura meter las manos y que tenía que estar haciendo el expediente todo un año con él, sabrá Dios. Se nos hace muy siniestro todo esto que nos están haciendo, y sobre todo últimamente, como te digo, que tenemos que comprobar la delincuencia organizada nosotros. Hazme el favor. Entonces, yo no sé dónde vamos a parar en este México con estas autoridades y con estas dependencias, que uno lo que hace es que se ajusta a un aceido que dices es lo máximo que tenemos en el país para que recibir esto. Yo creo que están muy mal, muy mal. A ver, varias cosas, doctora Alicia Pérez Duarte. Por lo pronto, lo que está aquí planteando Óscar Sánchez Viesca, de tener conocimiento de que el expediente que fue mutilado, que fue desorganizado, que quedó hecho un desastre, como están aquí planteando, estuvo un año en poder de quien era Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, a quien acabas de citar directamente cuando te instruyó como procurador, siendo tú funcionaria de la Procuraduría, te instruyó que abortaras la misión que habías diseñado para poder, junto con el cónsul, ir a los Estados Unidos, poder tomar una fotografía de Fanny viva, para poder tener ese elemento, pues sí, para la investigación, pero humano para sus padres. Estamos colocando a Eduardo Medina Mora en una responsabilidad sumamente grave, y a Genaro García Luna. Al final de cuentas, lo que acabas de narrar también respecto a los primeros elementos asignados a ti para trabajar en esta investigación, pues tal como lo contaste, esas informaciones que obtenían los agentes de la AFI de García Luna, pues rápidamente aparecían trastocados, en pocas palabras. Así que estamos aquí con el foco puesto en el tipo de responsabilidad de un caso como el de Fanny, de dos figuras de altísimo nivel, García Luna y Eduardo Medina Mora.
sobre el expediente en posesión de Medina Mora, 1 año. ¿Qué dices, doctora? Me acabo de enterar en este momento y me parece no inverosímil, me parece que es una pieza que encaja en todo lo que ha sucedido después y todo lo que nos constató con el asunto este de Rápido y Furioso. A Medina Mora no le interesaba que estuviera un equipo de la propia Procuraduría dependiente de él en la zona donde estaban operando con estos armamentos y con el crimen organizado, porque son las dos cosas juntas y ahora lo sabemos. Me parece que se explica que no existan las sábanas, porque entonces también se pierde el rastro de la llamada que yo le hice a él y la respuesta que él me hizo a mí. Se pierden, por lo que estoy oyendo de Óscar, el seguimiento que le hicimos de muchos datos que localizábamos y que luego se tergiversaban. Por ejemplo, Silvia nos acaba de decir que hasta Colombia estaba involucrado. Y en realidad no es Colombia como país, sino hay un lugar que se llama Colombia en Tamaulipas, y ahí el Z3 tenía una residencia. Entonces, hay que desaparecer todo esto. O sea, si yo fuera malévola, si yo tuviera una mente o un interés en que determinados datos desaparecieran, yo pediría el expediente para revisarlo personalmente e ir sacando lo que no me conviene que esté. Por eso 1 año en poder de Medina Mora, como dicen los padres de Fanny. Exactamente, o sea, encaja en el interés de Medina Mora de ocultar estas acciones, como de otras autoridades en los otros 2 casos emblemáticos. Me da rabia, la verdad, pero me da una profunda tristeza, porque ¿en manos de quién estamos, Carmen? ¿Dónde están nuestras autoridades? Espero que las actuales autoridades, Irene Herrerías, que está en la Fiscalía ahorita, en Derechos Humanos en la Fiscalía, que ella también fue fiscal en la FEBIMTRA, pueda colaborar para aclarar esto y tratar de reconstruir el expediente, que aunque habrá cosas irrecuperables, porque volver a hacer ahorita sábanas de llamadas de 2007 va a estar un poco complicado, pero por lo menos que existan las testimoniales de que esas llamadas existieron y de que ese trabajo se hizo. Si no hay datos objetivos porque los destruyeron durante ese año que estuvo desaparecido el expediente y que hoy sabemos en dónde estaba, por lo menos que haya testimoniales de quienes trabajaron el caso, y me comprometo ahorita con los familiares, con Silvia y con Óscar, de traer a todo el equipo, no nada más a estos 4 elementos que eran los encargados de la investigación de campo, sino a todos los que estuvimos analizando los datos que ellos nos aportaban para intentar saber qué pasa con Fanny hoy. ¿Sí? Exactamente, es muy importante lo que estás diciendo, doctora, porque al final de cuentas los padres de Fanny que están aquí valorarán el significado de tu colaboración, que es esencial, desde luego. Has dicho que te vas a presentar en la Fiscalía, ellos te corroboran que efectivamente te están citando por el caso Fanny Sánchez Viesca Ortiz, y que tú digas ahora aquí mismo en esta charla que te comprometes a incorporar o a invitar, a traer para que la Fiscalía General de la República actual pueda rehacer este caso, pues es muy importante. No sé qué piensa Silvia, Óscar, lo que está diciendo la doctora Pérez Duarte es muy importante. Silvia. Definitivamente es muy importante, y le agradezco nuevamente a la doctora su compromiso de querer ayudarnos. Han sido muchos años de dolor, han sido muchos años de espera, muchos, y nos han hecho demasiado daño, ¿sí? Nos han señalado, se han hasta burlado de nosotros. Yo creo que ya es un alto,
ya es un grito de auxilio para que lo único que queremos es saber dónde está, cómo esté, ya, ¿sí? Así como Oscar. nosotros estamos, están muchas familias y haciendo esto presentamos un precedente para todos. Por supuesto que sí. Oscar, ¿cómo cierra esta conversación? Seguiremos desde luego lo que venga, pero ¿cómo cierra esta narración? Pues con un agradecimiento a la doctora por su disposición, que siempre tuvo y que ahorita nos lo está refrendando. Gracias, doctora, en verdad. Y creo que como en la homilía, ¿verdad? Ya es justo y necesario saber dónde está Fanny, qué pasó. Ya lo de la justicia, también dudamos mucho que haya justicia porque son más los requisitos que tenemos que comprobar a los delincuentes que uno como víctima. Entonces ya eso se lo dejamos en manos de las autoridades. Lo que nos interesa ahorita ya, después de 16 años que hoy se cumplen precisamente este 5 de noviembre, es saber dónde está Fanny y qué pasó con ella. Gracias, doctora, de todo corazón. Ahí nos vemos, si no mal recuerdo, el día 19, primeramente Dios, en Seido. Doctora Pérez Duarte, ¿cómo cierras aquí esta conversación? Estamos frente a un caso de hace 16 años, pero vivo absolutamente, que involucra responsabilidades, que nos muestra el tipo de situaciones por las cuales han atravesado Silvia, Oscar y su familia, y como ellos, tantos más, pues que no han logrado identificar dónde se encuentran sus familiares, y todo esto que aquí involucra una historia pues de este México que somos. Doctora Pérez Duarte, ¿cómo te despides? Pues me despido simplemente con el compromiso de hacer lo que una ciudadana puede hacer, es decir, dar la información con la que cuento a la Fiscalía para que finalmente este asunto, que hoy en día sí tiene visos de crimen organizado, pero por encima de eso es un asunto de humanidad. Silvia y Oscar tienen derecho de saber dónde está Fanny. Y Fanny debe saber que se le está buscando. Y si ella puede pedirle que se comunique con sus papás. Si ella puede. Conste que lo estoy diciendo de esa manera porque no sé que haya sucedido de noviembre del 2007 a noviembre del 2020. Haré mi mejor esfuerzo con responsabilidad ciudadana, ¿sí? No sabemos qué pasó con Fanny, pero si llegara el caso de que escucha esta conversación, si llegara el caso de que está por alguna razón en posibilidad de comunicarse pues con sus padres, obviamente el llamado es ese. No tenemos idea, lamentablemente, lo que haya ocurrido con esta adolescente de 16 años, cuya vida ha transcurrido en una circunstancia de esta naturaleza y no tenemos más información, y de eso se trata esta historia, de saber en dónde se encuentra, de saber qué pasó con ella. Y pues sí, esta entrevista y este llamado llega a Fanny Sánchez Viesca Ortiz, pues desde luego, pues supongo que habríamos de dejar, no sé si aquí en el programa o dejaremos algún dato para que ella pueda contactar si fuera el caso. Así que pues no sé si Silvia y Oscar quisieran dar algún número, algún correo, algo que pudiera servirle a ella en caso de que escuche esto. Silvia. Que sea con ustedes, Carmen, que sea con ustedes. Perfecto. Definitivamente. Lo hacemos nosotros. Ahora mismo vamos a incorporar los números y los correos necesarios para que nosotros podamos servir de puente si fuera el caso, y lo haremos así. Así que Silvia, Oscar, gracias por estar aquí en esta conversación. Doctora Pérez Duarte, gracias por estar aquí a los tres y seguiremos en contacto. Deseamos que la diligencia, que la audiencia del 19 de noviembre sea algo que detone, desde luego, una actuación de la actual Fiscalía General de la República, que tendrá que rehacer este caso, que tendrá que retomar esta historia para conducirla de tal manera que logre la ubicación de Fanny y, desde luego, el esclarecimiento de esta historia que involucra todo lo que ustedes han dicho en esta entrevista. Gracias, Silvia. Gracias, Oscar. Gracias, Alicia. A los tres un abrazo. Un abrazo. Gracias a los tres.
A los tres, gracias, y ahora mismo le damos los datos pues de nuestro correo, de nuestro número, para que pueda Fanny Sánchez Viesca Ortiz contactar si es que escucha y tiene posibilidades de hablar. Gracias al público que ha seguido esta transmisión en esta parte y bueno, regresamos después de la pausa.